Hola a todos, espero que sea un muy buen día. Vamos a partir la actividad del día de hoy. Indudablemente una actividad que hemos preparado con mucho cariño con la Asociación Logística de Chile, DataSur, también el apoyo de ASEXMA. Y la idea un poco es poder recorrer en cifras, en números, en hechos, qué es lo que ha ido sucediendo este año, que ha sido un año bastante particular, bastante curioso el año. Un año para algunos que le ha ido muy bien, digámoslo. Hay algunas industrias que se han visto favorecidas con todas estas situaciones y hay industrias que se han visto perjudicadas y enormemente perjudicadas. Vamos a hacer un análisis también y tenemos excelentes invitados para eso. Y como siempre, como gerente general de Datasur, honramos mucho la importancia que tiene la información para los empresarios, para los gerentes, para los decidores, que finalmente muchas veces en la soledad del cargo tienen que decidir los destinos de sus acciones comerciales, sus estrategias. Y es por eso que hemos tomado la batuta junto con ALOC, con ASECMA, y con la convicción total de la importancia y la relevancia que tiene el poder contextualizar a cada uno de ustedes el poder entregar esta información, el dejar a la mano lo que es la información. También hacemos acciones y ustedes han podido ver un poco las diferentes acciones que estamos promoviendo actualmente de capacitación, fomentar el conocimiento, fomentar el networking entre ustedes, independiente de lo que, de lo que está sucediendo, en donde quizás no es muy fácil el networking físico, pero también es importante este espacio. Por eso que una de las cosas que hemos solicitado es que puedan escribir de dónde vienen, su empresa, qué hacen, y de alguna manera, si quieren, también pueden dejar su mail, porque quizá alguien, alguna persona de los que están en esta sala, necesita comunicarse con ustedes. Entonces, es importante también y relevante el poder así hacerlo. Yo voy a presentar a una amiga de muchos años, pero voy a dejar que ella se presente en esta ocasión sola, así que te dejo la palabra, amiga de años. Hola, hola, buen día. ¿Quién se acuerda de aquella primera vez, de la primera vez que tuvieron que buscar datos, cifras para rellenar informes, para rellenar planillas, y no las podían encontrar por ningún lado, eran tan dificultosas que realmente nos complicaban la vida? Y finalmente de la importancia que estas tienen para nuestro quehacer diario, tanto en lo personal como en lo laboral. Yo soy Cintia Pérez Ichibandich, gerente general de la Asociación Logística de Chile, y les doy la más cordial bienvenida y agradecimientos a DataSur por habernos prestado este espacio para conversar hoy día de esto, de la importancia del dato y de la cifra. Y hoy los dejo con los arquitectos de las estadísticas, qué mejor que DataSur, a mi amigo Pablo, a mi amigo Rodolfo y a Felipe que está por ahí. Así que les doy la bienvenida y que sea un día maravilloso de aprendizaje. Muchas gracias y gracias DataSur. Muchas gracias, Cintia, gracias por tu presentación. Ya van más de 13 años que estamos trabajando conjunto con Cintia, con Aloj y todo su equipo, un gran equipo humano. Me toca a mí en esta oportunidad presentar a ustedes lo que ha sido hasta ahora el comercio exterior de Chile, principalmente lo que se refiere a las importaciones y exportaciones. Y como yo les mencionaba, nos han afectado varios hechos, no solamente la pandemia indudablemente es uno de ellos, pero el comercio exterior tenemos muchos temas que son de gran preocupación y que no por el efecto de la pandemia nos podemos olvidar. Por ejemplo, la gran sequía. El año pasado 7 regiones declaradas en emergencia hídrica y estamos dentro de los 20 países con estrés hídrico extremo. Indudablemente las lluvias que tuvimos nos ayudaron un poquito. El año pasado también tuvimos la caída del precio del cobre, que ahora está remontando, pero llegamos en marzo de este año a su valor más bajo, casi $2. También, por todo muy sabido, el estallido social, que afectó más al comercio que al sistema productivo, pero muchas pymes se vieron indudablemente afectadas por lo sucedido. El clima de violencia que de alguna manera se apoderó de las calles, y eso provoca, obviamente, a quienes quieren invertir en Chile una tensión en sus decisiones. También tuvimos un proceso constitucional que finalmente arrojó como resultado el desarrollo de una nueva constitución para nuestro país, lo que es tremendamente importante, pero que también genera algunas certidumbres razonables.
la guerra comercial, cosa que también se empieza a dilucidar lentamente. El próximo martes ya sabremos si Donald Trump sigue como presidente o en el fondo asume una nueva mano la presidencia. Pero recordemos también que los dos candidatos a la presidencia son de postura, tanto Biden como Trump, son de posturas bastante conservadoras o bastante proteccionistas dentro de la guerra comercial, por lo cual tampoco salga la postura demócrata nos va a implicar una apertura total de Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales. El problema con China, indudablemente, nos trae un problema doble. Entre China y Estados Unidos está nuestro más de casi lo exportamos, por lo cual es una tremenda dificultad. Los precios de los commodities, estamos en una región, salvo México, en Latinoamérica, en donde todos dependemos de los commodities y indudablemente sabemos que los precios son muy volátiles y fluctúan. Y eso el año 2019 fue marcadamente potente y perjudicial. Y finalmente tenemos otro commodity fundamental, que es el petróleo, el cual tuvo una importante caída con los problemas que suscitaron desde el día 8 de marzo. Alguna cifra importante a considerar por todos nosotros. La Organización Mundial de Comercio está proyectando que va a haber un decrecimiento del comercio global de un 9,2%. Las exportaciones mundiales en el primer trimestre cayeron 6,4% y en el segundo trimestre de manera mucho más importante, llegando a un 21,3%. Indudablemente un quinto del comercio cayó. Son cifras que obviamente un país como Chile, que vamos a ver su dependencia del comercio, es importante y no nos deja indiferentes. La ONU establece que la economía mundial se contraerá en un 4%, así también establece que en América Latina se va a ver especialmente afectado con esta situación, llegando a una caída de un 7,6%. En contraste, como un continente tan importante como Asia, que va, pese a todas estas circunstancias, de acuerdo a la cifra de la ONU, crecer un 1,3%. La ONU establece que la caída del PIB mundial será de un 4,5%. Con respecto a las cargas internacionales, también se ve una caída. Pensó que en el año 2019 se preveía un crecimiento de un 3,6% y las cifras vieron un vuelco total por todo lo acontecido con la pandemia y ahora hablamos de que la caída puede llegar hasta un 8,6%. El movimiento portuario de nuestros contenedores en la costa oeste, que responde a la costa Pacífico, cayó en el primer semestre un 15%, por lo cual de ahí también la caída que han tenido muchos de nuestros puertos, muchos también de las empresas que trabajan en el mundo de la logística y en el mundo del comercio exterior. En el ámbito aéreo, la demanda por espacio aéreo durante el mes de agosto creció en comparación a julio, un 8%, lo que implica de alguna manera que ya vamos viendo algunos síntomas de que va a mejorar un poco la situación. Aunque también YATA señala que cerca del 50% de los aviones destinados a carga aérea permanecen aún, por medidas de seguridad frente al virus, permanecen en tierra. Sabemos que Chile es un país con una enorme vocación exportadora y en donde se destaca que el 56,7% de nuestro PIB es y responde a lo que es el comercio internacional. De ahí que palabras como las que señala el canciller alemán de que el comercio internacional, el comercio exterior, debiera ser uno de los puntales que mejore la economía, tienen un asidero importante. Y si analizamos desde el ámbito de las exportaciones, el 28,2% de lo que nosotros exportamos está dentro del PIB, el 28,2% responde a lo que son las exportaciones que nosotros realizamos. Estamos hablando que más de un cuarto de nuestro PIB se basa en el concepto de exportación. Y si analizamos que el cobre es casi el 50%, es decir, la dependencia del cobre es muy gravitante en nuestro caso, el 14% casi, para ser más exacto. Hemos tomado desde los años 90 el hecho de querer ser una economía totalmente abierta al mundo, con 65 economías, 88% del PIB mundial. Somos el tercer exportador más grande de la región, después obviamente de México, y seguido por Brasil, después vendría a ser Chile, en todo lo que comprende América Latina y el Caribe. En los últimos 30 años, nuestras exportaciones han crecido 8,6 veces, es decir, estamos constantemente en una senda de crecimiento que es muy gratificante para todo este sector. Y de los países exportadores a nivel mundial, somos el número 46. Son datos que son importantes tener en cuenta dentro de lo que es esta presentación.
Cuando nosotros analizamos la evolución, y aquí voy a mostrar este gráfico que es muy importante, vamos a ver lo que ha pasado desde el año 2019, desde enero hasta septiembre del 2020, es decir, el mes pasado. Podemos analizar que durante todo el año pasado, excepto diciembre del 2019, tuvimos números rojos. Todos los meses tuvimos importantes caídas. La caída de junio se debe por la decisión del gobierno estadounidense con China de poner los impuestos a los productos, a más de 20.000 productos chinos. Indudablemente eso nos afectó y tuvimos una caída de un 16%. En octubre, por los hechos que ya todos sabemos, un 21% y seguido por un diciembre que tuvimos una caída de un 15%. ¿Sí? Hemos tenido un año constantemente de caída. También consideremos que dentro del año 2019 muy importante ha sido el factor cobre, ¿ya? Y el precio al cual indudablemente ha afectado de manera importante. Durante este año hemos visto algunos crecimientos, pero los crecimientos se van a dar siempre en la tónica también de lo que ha sido, porque se compara con el mes del año anterior. Por lo cual, cuando en junio decimos que crecimos un 2,3%, si analizamos en junio de 2019, donde la caída fue de un menos 16, es obvio la existencia de un crecimiento. Como también es muy probable que en octubre crezcamos, porque lo vamos a comparar con un mes en donde tuvimos una caída del 21%. Así se compone actualmente nuestra matriz de exportación. 52% de minería, casi un 7% forestal, un 9,4%, muy importante el sector silvoagropecuario o el de alimentos. El de los salmones ha crecido ya, después del cobre, el salmón es el producto más exportado. También tenemos los químicos y una importante participación del mundo de los vinos. Esa es nuestra canasta, una canasta que tiene muy poco valor agregado, lamentablemente. Y cada vez vamos perdiendo más lo que es un poco este concepto de lo que es la manufactura. Por ejemplo, el año 2013, nosotros, el año 2013, si bien digo, la exportación de manufactura fueron un 19,1%. El año 2019, es decir, 5 años después, bajamos 5 puntos. Es decir, pasamos a ser un 14,1%. Es decir, indudablemente cifras bastante importantes de considerar cómo vamos bajando en lo que son las exportaciones de manufactura. ¿Qué fueron los productos que más cayeron dentro de estos primeros 9 meses? El salmón, el vino embotellado, los principales productos que obviamente son parte de nuestra oferta exportadora. Total, hasta este periodo llevamos un 3% de la caída de lo que son las exportaciones. Y analicemos qué productos de alguna manera han tenido un alza. El concentrado de cobre, pero no por la cantidad, sino porque ha subido su valor. Los cátodos de cobre, el hierro, el oro, es decir, toda la industria minera. Las carnes también han sido importantes. Es decir, la industria minera y de alimentos han sido de alguna manera los que han llevado un poco a esta pequeña, a que la caída no sea tan estrepitosa. Total exportado, y aquí vamos a ver que entre China y Estados Unidos los primeros 9 meses ha sido un 50%. Con lo cual, todo lo que pasa ahí, para nosotros, indudablemente nos afecta. Vamos a ver que recién aparece en el 6º lugar lo que es Mercosur y el 7º lugar lo que es Alianza del Pacífico. Es decir, entre nuestros socios más cercanos, las exportaciones no han sido tan gravitantes, sobre todo en lo que es la Alianza del Pacífico. Indudablemente vamos en camino a mejorar esos números. Si analizamos el primer semestre, por industria, vamos a ver que en la industria agropecuaria principalmente se va a China, seguido por Estados Unidos y la Unión Europea. Mercosur y Alianza del Pacífico solo alcanzan entre los 2 y un 7%. Si analizamos otro sector importante como el minero, 52% va a China, un 10% a Japón. Aquí América, prácticamente nuestros socios, nuestros vecinos no aparecen. Y China se hace indispensable. Y si lo analizamos desde el sector industrial, vemos que principalmente Estados Unidos es nuestro principal comprador, seguido por China, Unión Europea, y aquí ya aparece la Alianza del Pacífico. Y es por esto de que el análisis, el sector industrial es tan importante en este punto, que Estados Unidos es el lugar donde más contenedores nosotros enviamos. Las importaciones durante este año 2019 han caído un 19%, y si no podemos analizar, no ha habido ni un mes en donde hayamos tenido un número superior a lo que es el año, este es el año 2020, está mal puesto ahí. El año 2019 no tenemos ningún mes en donde hayamos podido mejorar esta cifra. ¿Cuáles han sido las disminuciones? Los bienes intermedios, un 17%. Los bienes de consumo han caído un 27% en las importaciones. Ahora, en los bienes de consumo tenemos los bienes durables, que han caído un 35%, y en donde destaca el sector automotriz. El sector automotriz, la caída de bienes de consumo durable, más importante
El sector automotriz cayó un 59%, lo que es indudablemente una estrepitosa caída. Los televisores, un 32%, tenemos los electrodomésticos que han caído un 27%. Lo único que ha subido, y que tiene una cierta lógica, han sido los computadores, que han aumentado un 7%. En los semidurables, la caída ha sido un 33%, importante ha sido la caída del calzado, un 34%, y la vestimenta, un 32%. Y el resto de los bienes, indudablemente, se mantienen con bastante caída, excepto los medicamentos que han subido un 7%. ¿De qué depende lo que viene? Obviamente, punto uno, la vacuna, los rebrotes que se den en Chile, la región, el mundo. La capacidad de los gobiernos de reactivar la economía y todos los esfuerzos que están haciendo, pero no solamente el gobierno de Chile, sino que también nuestros socios de Estados Unidos, que pasa en China, somos una economía dependiente. La situación de las grandes economías es algo que indudablemente nos puede afectar. El término de la guerra comercial, ya el próximo martes tendremos algún tipo de avance respecto a esta problemática, los reordenamientos de las cadenas globales de valor a nivel mundial. Muchos han tomado la decisión de buscar países vecinos, y en el caso de China es muy importante porque buscan países vecinos de alguna manera para buscar sus proveedores de sus cadenas globales de valor. Los encadenamientos productivos, sobre todo, es algo que se tiene que desarrollar muy fuertemente en América Latina para poder potenciar la región. Sobre todo, un socio vital ahí puede ser México y lo que se está haciendo a nivel de Alianza del Pacífico. Y obviamente el orden social y este proceso constitucional en paz, no polarizado, nos puede permitir indudablemente generar un mejor clima para los negocios, para las inversiones, generando mejores empleos, generando una mejor situación para las pymes. Una pyme que exporta es una pyme que indudablemente innova más, que tiene mejores trabajos, que tiene en el fondo mayor crecimiento, con lo cual hay que saber impulsar a las pymes exportadoras que solo exportan el 2% del total. Y sin ir más lejos, durante el primer semestre, 1.400 empresas exportaron por primera vez. Un gran impulso que no podemos ir perdiendo. Y otro de los puntos que es muy importante para nosotros, las materias primas, que obviamente depende también de la estabilidad de las grandes potencias. En un momento indudablemente de mucha incertidumbre, los decidores necesitamos un poco de certeza y un poco el esfuerzo que hemos realizado con estas presentaciones, esta que inicié yo y las que vienen. Indudablemente por esto que hemos apostado por entregar una experiencia de servicio a nuestros clientes, como Datasur, a los socios de Aloca, a los socios de Asigma y a todos ustedes, que permitan entender lo que pasa y mostrar indudablemente las oportunidades que sí existen. Muchas gracias y yo voy a dejar la palabra para que nos presente las cifras ya de la carga, de la industria de la carga, a quien es nuestro gerente de producto y estudio en datasur.com y con quien de alguna manera hemos trabajado en estas semanas, preparando para cada uno de ustedes este importante esfuerzo. Rodolfo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que es muy interesante tu charla, porque deja, digamos, un dejo de análisis bien interesante para reflexionar, ¿ya? A mí me gustaría solamente, antes de hacer mi presentación, hacer como una pequeña acotación junto con felicitarte y darle también las gracias a Cintia por ese saludo inicial tan bueno como siempre, con tan buenas referencias para Datasur. Gracias, Cintia. Básicamente, sobre la presentación que tú haces, Pablo, me imagino, y bueno, ya lo hemos conversado nosotros, tú te basas, digamos, en esa presentación en la cifra dólar, ¿cierto? Es un análisis monetario, ¿ya? Y cuando uno hace un análisis monetario del comercio exterior, siempre tiene ese dejo de a qué precio está el dólar, y te deja todo un tema, ¿cierto?, para también reflexionarlo, ya todos estos temas analíticos respecto a la data, sobre todo la que manejamos nosotros hace tantos años, casi 20 años, la data de comercio exterior, siempre tiene otras aristas también de análisis que van más allá de la simple cifra, ¿ya? La invitación también a la gente es hacer el zoom, ¿ya? Es donde hago el doble clic respecto a lo que a mí me interesa, ¿ya? Me interesa analizar esa cifra, lo cobre, lo no cobre, con minerales, sin minerales, etc. Y desde esa perspectiva, lo que yo les voy a mostrar hoy día, espero ser lo más compacto posible, se basa en otra mirada que tiene que ver con el volumen, ¿ya? Cuando uno, digamos, muestra el volumen, a veces las cifras pueden variar, ¿ya? Lo que había caído desde una perspectiva puede haber subido desde otra. Entonces es importante hacer como ese pequeño, o esa pequeña bajada o reflexión
sobre todo para todas las personas que nos acompañan hoy día, que van a recibir las presentaciones, ¿ya? La tuya, la mía, la de Alok, ¿cierto? Donde hay cifras que muchas veces se van a contraponer unas con otras respecto a cuál es la variable utilizada, ¿ya? Es importante entonces recalcar eso sobre la mirada del dólar versus la mirada del volumen o peso o tonelada, como es la perspectiva de lo que yo les voy a mostrar ahora. Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla ahora. Y vamos a comenzar con la presentación. De todas maneras, dejarles a los participantes la instancia de que en el chat de esta presentación se pueden ir haciendo preguntas y hay gente de DataSur que también puede contestar esas preguntas. Y si alguien tiene una pregunta un poco más profunda o un poco más analítica, no piense que después no podemos escalarla o profundizarla. Así que ahí le pediría a Pablo que a la gente del área de clientes y comercial de DataSur, por favor tomen esas preguntas y después las puedan hacer derivar a las áreas que trabajamos con la data para poder resolver cualquier duda o inquietud que no nos permitan los tiempos de la presentación. Bien, me presento, mi nombre es Rodolfo Delier, yo soy el gerente de desarrollo e investigación de DataSur, una consultora de mercado con más de 20 años de experiencia. En lo personal, yo este año cumplo 18 años en DataSur, trabajando con la data de comercio exterior, no tan solo de Chile, sino que de más de 40 países del mundo. Entonces, bajo ese prisma, ¿cierto?, vamos hoy día a mostrar solo parte de nuestras capacidades de poder generar cierto conocimiento y contenido que pueda ser relevante, entendiendo que por razones de tiempo, de espacio y por razones naturales, uno tampoco, digamos, puede profundizar en todo, si no nos pasaríamos un mes aquí hablando tema por tema, dato por dato, lo aéreo de lo marítimo, de lo terrestre. Entonces tratamos de hacer una presentación lo más general posible, pero que pudiera cubrir todas las tres vías de transporte más importantes, que son marítimo, terrestre y aéreo, ¿cierto? En este pequeño contexto que lo denominamos agosto 19 versus agosto 20, en el contexto COVID, ¿ya? Ese es un poco entender qué pasa si miramos ya el comercio exterior chileno en estos, ¿cierto?, 8 meses del 2020, en este contexto tan complejo versus lo que fue los primeros meses del 2019, entendiendo que hasta agosto del 2019 teníamos un año más normal, ¿ya? Entendiendo que el estallido social ya es posterior, digamos, es en octubre. Entonces, ese es un poco el prisma. Y lo otro importante también de aclarar y dejarlo, digamos, de manifiesto acá, es que la fuente con la cual nosotros trabajamos está expresada ahí, es la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, basándonos en las cifras de declaraciones de ingreso y salida. ¿Por qué hago también esta aclaración? Porque muchas veces, cuando nosotros presentamos, o otras personas presentan en otros eventos que nosotros participamos, cuando no se expresa la fuente, se generan o se tienden de repente a manifestar ciertas diferencias. Y hay que entender que los orígenes de la información del comercio exterior pueden ser variados. Ya pueden ser desde la documentación presentada en una declaración de ingreso, puede ser desde la documentación presentada en un manifiesto de carga, puede ser que ambas fuentes sean del mismo origen, aduana, por ejemplo, pero una fuente considere todos los tipos de operación, ¿ya? Y otra fuente considere solo las importaciones a consumo. Entonces, eso es súper relevante a la hora de entender, comparar y analizar las cifras de lo que cada uno quiere, en este sentido, aprender o investigar a nivel de mercado. Contextualmente, bueno, somos una empresa que muchos de ustedes lo saben, que llevamos varios años trabajando con datos de import y export, haciendo distintas aplicaciones y servicios para nuestros usuarios, desde una plataforma web hasta aplicativos en Business Intelligence o plataformas de BI, bases de datos, conectividad y distintos usos para el análisis de la información de importación e importaciones. Pero bajo ese contexto, igual me interesa que puedan visitar nuestra página web. Yo no les voy a mostrar la página web hoy día, pero les dejo un dato ahí que ojalá puedan visitar el área de estudios, que está señalado en la viñeta superior, donde hemos cargado algunas publicaciones que pueden ser interesantes y relevantes para ustedes para ver, como también las alianzas estratégicas que trabajan con la información de DataSur. En este caso, en el día de hoy, bueno, junto con también agradecerle a Sexma por su apoyo en esta actividad, quiero también agradecer a Alok, porque efectivamente llevamos 13 años trabajando con ellos, y justamente como hoy día el contexto es hablar de carga, logística y comercio exterior, ¿cierto? Reforzar para quienes no lo sepan, que nosotros realizamos trimestralmente para y junto a Alok el desarrollo de un boletín estadístico de carácter trimestral
para la carga aérea, marítima y terrestre, que va expresando en distintos rankings los totales, ¿cierto?, nacionales para transportistas, embarcadores, productos, orígenes, puertos, ¿ya? Y esto ALOC, digamos, bueno, lo trabaja con nosotros desde hace muchos años, y esto es parte de lo que los socios de ALOC reciben como parte de beneficio. De todas maneras, me tomé la libertad de preguntarle a Cintia Pérez preliminarmente si los participantes de esta actividad pudieran de todas maneras acceder a alguno de estos informes, y me dijo que no había ningún problema. Así que, Pablo, cuando hagan la canalización de entrega de las presentaciones de nosotros, adjuntemos por favor también un informe de ALOC para que las personas que no son socios de ALOC puedan también conocerlo. Bien, eso es a nivel contextual. Vamos a tratar brevemente, a través de unas diapositivas bien generales, de entender cuál ha sido el contexto en cifras generales, entendiendo que la cifra que voy a dar a conocer tiene que ver con dos cosas. Una, que contiene todo de todo, o sea, todos los movimientos de mercancías, incluido hasta el consumo de combustible en la nave, todo. Si alguien quiere en algún minuto hacer un zoom más específico, lo podemos hacer en una reunión posterior y poder hacerle un zoom a cualquiera de las opciones que nosotros manejamos acá. Bien, y entendiendo que separamos lo marítimo de lo terrestre, de lo aéreo, para tener una noción general. ¿Ya? Todas las tablas que se hicieron son a nivel comparativo, 2019 versus 2020, siempre hablando de enero a agosto. ¿Ya? Esa es la comparación, la diferencia con la presentación de Pablo, para que también tomen nota de eso. La de Pablo fue de enero a septiembre, ya con información, ¿cierto?, de septiembre que se manifiesta en exportaciones como preliminar. La nuestra es a nivel definitivo. Hay que entender que la exportación tiene ciertos plazos más largos para después la rectificación. Entonces, en ese sentido, por eso que a esta altura de octubre nosotros presentamos la cifra cerrada enero-agosto. Bien, si analizamos entonces las exportaciones de carga marítima, considerando todo, incluido, ¿cierto?, la importación, y en el caso de las exportaciones, todos los minerales y el cobre, bien, podemos ver que del 2019 a 2020, enero-agosto, ha caído, ¿cierto?, en un 5% la importación. Todas las cifras que están expresadas en MM mayúscula hablan de millones de toneladas, no así en aéreo, que lo hicimos en miles de toneladas para que la cifra pudiera verse fácilmente, digamos, en la gráfica. En el caso de las exportaciones, y ahí es donde uno dice, wow, acá se ve al revés, se ve un crecimiento, ¿cierto?, de un 10% en millones de toneladas para la exportación general de Chile del periodo enero hasta agosto. Es interesante, y por razones de tiempo obviamente tampoco lo podemos presentar hoy día, es ir haciendo también un zoom respecto a las variables meses, ya cómo esto puede haber sido afectado hasta marzo del 2020 sin la entrada dura del COVID, desde abril cómo pega, ¿cierto?, una curva, digamos, también en la baja, y dónde viene el repunte, que en rigor también es un tema importante, sobre todo a quienes quieren analizar cuáles son los segmentos de mercado más afectados, cuáles son los segmentos menos afectados, cuáles son los importadores o transportistas involucrados, digamos, en esas alzas o en esas caídas, ¿ya? Así que eso también se los dejo como para una discusión o una conversación futura. Manteniéndonos dentro de la carga marítima, y no olvidando que siempre hablamos del mismo periodo, ¿ya? Si nosotros pudiéramos hacer un zoom a los principales puertos de descarga de las importaciones marítimas en millones de toneladas, podríamos ir notando en esta gráfica algunas cosas interesantes de poder hacerles un zoom. Ya, por ejemplo, San Antonio en import, en este periodo tiene una caída de un 4%, ya Quintero un 14% y Talcahuano un 38%, que son las cifras en este caso negativas. En el caso de las cifras positivas, hablamos de Mejillones un crecimiento de un 12% y San Vicente de un 24%. Entonces, ¿qué es relevante aquí también? Que no son los únicos puertos de Chile, la cantidad de puertos es muy grande para ponerla en una presentación, quisimos expresarlo siempre a nivel ranking top 5. ¿Ya? En el caso de las exportaciones, mismo periodo, siguiendo en la tónica marítima y entendiendo que contiene, ¿cierto?, minerales, y perdonen que sea de repente tan reiterativo en el concepto de mineral no mineral, ¿ya? Cuando les conté en láminas anteriores que nosotros hacemos investigación de mercado junto a ALOG, ya en el caso de las exportaciones, en ese ranking que hacemos nosotros en el boletín, nosotros no incluimos todo el material de transporte vacío, no incluimos los minerales y el cobre, para poder tener de cierta manera un análisis, como lo dijo alguna vez Cintia Perisic, en la primera vez que comenzamos a hacer esto, tengamos a los reales, o sea, queremos conocer realmente quiénes son los top 10 fuera de las grandes mineras, digamos, en el caso de las exportaciones.
Si miramos entonces la vista desde puertos de salida en las exportaciones, tenemos, ¿cierto?, un alza en el tema de Caldera, Coronel, ¿cierto?, incluso San Antonio, de un 0,4%, ya una caída en Patache, ¿cierto?, en la exportación de un 4%, y yo debo ponerlo igual en el gráfico, ya porque es parte de la estadística real. El valor que tiene Huasco, Guacolda en las exportaciones de ese periodo del 2020, ¿cierto?, es un valor real, ¿cierto? Pero ese crecimiento de 1.750 es contextual, ya que en el año 2019 la correa transportadora, ¿cierto?, que hace esa carga estuvo defectuosa, por ende no hay movimiento. Pero de todas maneras es parte del ranking 2020, es el tercer puerto de exportaciones del 2020 de carga marítima, así que no puedo no ponerlo, ¿ya? Pero es importante la observación porque a alguien le puede llamar la atención porque, ¿cierto?, un crecimiento de un 1.750% no tiene que ver con una exportación de productos, tiene que ver con un tema, ¿cierto?, un pormenor. ¿Bien? Entonces, finalmente, para terminar, como el resumen general de la carga marítima, ya si nosotros hacemos el ranking a los 5 primeros orígenes de la carga marítima en millones de toneladas, reforzando los conceptos de Estados Unidos y China, ¿cierto? En este caso, para el periodo, Estados Unidos cayó un 8%, China cayó un 8%, Brasil como puerto, o sea, como país de origen cae un 11%, y Colombia tiene un crecimiento de un 2% y Argentina un 21%. Importante también considerar varias cosas, ya cuando hagamos análisis comparativo países, siempre es importante señalar cuál es la fuente del país. En este caso, para nosotros, esto es país de manufactura, es país de origen. Existe país de origen, existe país de carga, existe país de embarque, existe país de adquisición en los conceptos de comercio exterior o aduanero. Ya hago la salvedad para quienes de repente les genere alguna duda del orden de los países. Acá estamos hablando de país de manufactura, país de origen, ya no país de procedencia. Bien. En el caso de las exportaciones, acá sí es país de destino definitivamente. China, ¿cierto?, tiene un alza de un 39% en este periodo para el 2020. Estados Unidos tiene una caída de un 8%, Japón un 2% también negativo, lo mismo que Corea con un 7%. ¿Ya? Brasil tiene un crecimiento en este periodo de un 11%. Y así vamos entonces entendiendo que en la generalidad nosotros podemos ir encontrando ciertos aspectos importantes y que en algún minuto merece la pena, ¿cierto?, darle una vuelta o hacer un zoom respecto a qué es lo que pasó, si es que es mi interés, porque entendamos que dentro de quienes nos acompañan hoy día y de nuestra cartera de clientes tenemos distintas necesidades muy específicas, gente que solo le interesa lo aéreo, solo lo terrestre o solo lo marítimo, así que tratamos de ver un poco hoy la generalidad para aportar a esa gran presentación que hizo introductoriamente Pablo. En el caso de la carga terrestre, ya para este periodo tenemos una caída de un 4%, ¿cierto?, a 2.5 millones de toneladas hacia el 2020, y en el caso de las exportaciones tenemos una caída importante de un 12%, ¿bien?, carga terrestre. Los países de destino de nuestra carga terrestre, que siempre el primero del ranking es Argentina, y siempre con un buen margen de diferencia, ya creció un 6% la exportación hacia Argentina terrestre, un 18% Brasil, y Bolivia también creció como destino un 9%. En el caso de Perú hay un pequeño retroceso, es mínimo. ¿Ya? Dato importante, muchas veces en la vista mental que hace alguien rápido viendo una presentación, o cuando ustedes reciban la presentación, se van a dar cuenta que algunos de los porcentajes están ajustados, ¿ya? O más bien dicho, la cifra del gráfico está ajustada más que el porcentaje. Si ustedes matemáticamente sacan algunos porcentajes, en vez de 11 es 10, es 10,1, 10,2, ya en la realidad, porque la cifra del gráfico fue ajustada para que no quedara con muchos decimales para dividir los millones de toneladas, sino que el gráfico hubiera quedado ilegible. Pero hago esa pequeña salvedad para quienes de repente son muy curiosos y buscan, ¿cierto?, a lo mejor entender alguna diferencia, porque en su cálculo matemático en vez de un 18% le da un 17%, ¿ya? Y eso tiene que ver con la cifra que en el gráfico, en la barra roja y azul, fueron ajustados hacia arriba o hacia abajo, según corresponda, y que se pudieran leer de una mejor manera. En el caso de la carga terrestre de exportaciones, ¿cierto?, Brasil tiene un crecimiento de un 5%, al igual que Perú, un 4%, pero Argentina tiene una caída en la exportación de un 7%, un 39% a Bolivia y un 6% a Uruguay. Y finalmente pasamos a la carga aérea, ¿ya?, donde podemos, y hacemos el cambio, lo marco en amarillo para que no se les olvide a los que después reciban la presentación, veníamos viendo marítimo y veníamos viendo terrestre en millones de toneladas, en aéreo hacemos el salto a miles de toneladas para que la cifra también quede legible y entendible como 78.000 toneladas
cayendo a 72.000, con un 8% de retroceso para el periodo de enero-agosto del 2020. Y de la misma manera, ¿cierto? En la carga aérea de export, ya hay un crecimiento no muy grande, de un 2%, pasando de 149.000 toneladas a 151.000 toneladas hacia este periodo, ¿ya? Es interesante lo que hemos revisado nosotros internamente en el mundo de la carga aérea, cómo empezaron a aparecer un montón de productos contextuales al COVID, ya en el caso de las importaciones. También nos pasa como consultores de mercado, que hay una gran cantidad, eso Pablo lo puede validar. Yo estoy en las labores productivas de la data, Pablo está en las labores más comerciales y de marketing de DataSoft. Cómo ha crecido, y es importante hacer el clic, cómo ha crecido la cantidad de demanda de información por parte de personas que fueron, ¿cierto?, trabajadores de empresas, clientes de DataSoft, y hoy día están todos emprendiendo. Y partimos en marzo y partimos en abril con mascarillas, con guantes, con alcohol gel, y buscando un montón de opciones. Y yo diría, Pablo, que si hoy día tú sacas la cifra real de cuántas personas han consultado por información, no realmente yendo a datos clientes, sino que yendo a cuántas personas realmente han consultado por información en este contexto COVID, la cifra realmente es mucha. A nosotros mismos nos pasa que varios de nuestros clientes han cambiado el foco y han tenido que buscar otras oportunidades comerciales, y en la carga aérea hemos podido encontrar un montón de cosas. Sin ir más allá, nosotros este año hicimos un ranking ya por distintos parámetros de carga aérea, después de mucho tiempo, para un periodo retroactivo de 5 años, ¿ya? Y este ranking lo hicimos para algunas compañías con las cuales trabajamos nosotros, haciendo un zoom súper profundo en el detalle de las mercancías, la evolución de los participantes, el tema de los importadores, como también tenemos esta traba, ¿cierto?, a nivel aduana, a nivel, ¿cierto?, de lo que significa hoy día poder dar a conocer los nombres de los importadores, que es un trabajo tan grande y tan difícil de desarrollar hoy por hoy. Hicimos una retrospección, ¿cierto?, de la carga aérea en Chile, en Perú, en Ecuador y en Colombia, ya para 5 años y medio, que sería, ¿cierto?, hasta 2020, y hasta lo que va corrido en 2020. Y la experiencia nos ha dado muy buenos resultados respecto a lo que se ha podido pesquisar, ya a nivel de mercancía. Bien, entonces, para entender este movimiento de la carga aérea de importaciones hacia agosto del 2020, podemos ver cómo, y ahí está sumamente reflejado, cómo en el caso de China, ¿cierto?, en este periodo el alza ha sido de un 34%, ¿ya? Estados Unidos, de todas maneras, igual tiene una caída, ¿ya? Tiene una caída de un 8%, y algunas de las conclusiones preliminares que hemos ido sacando es que la afectación que tuvo el COVID, ¿cierto?, en Estados Unidos fue muy violento, ¿ya? Respecto a que China, lo que todos sabemos y lo que todos hemos visto en las noticias, ¿cierto?, es que rápidamente se desprende, ¿cierto?, de esta gran contingencia COVID, y después logra una estabilidad bastante rápida, ¿ya? Y Estados Unidos, de cierta manera, se transforma en el gran foco del COVID. Ahí es muy importante el zoom que se puede hacer también a ese 8% de caída de las importaciones desde Estados Unidos, en qué meses realmente es donde eso está reflejado, a qué importadores afecta, a qué productos y a qué mercancías también afecta, ¿ya? O muchas veces también responde a giro del telescopio, o sea, el telescopio era Estados Unidos, bueno, el telescopio cambia y ese 8% de caída se transforma en un crecimiento desde otro origen. O sea, si me adelanto un poco, Argentina como origen creció un 202%, entonces uno puede hacer un zoom súper importante haciendo estos cruces de datos y navegando un poco más profundo para lograr encontrar esas oportunidades de negocio que también buscan muchos de nuestros clientes. Brasil también cayó un 20%, Alemania también cayó un 19%, como países de origen de la carga aérea. Bien, recordando siempre que es país de manufactura, ¿ya? Vuelvo a repetir ese concepto. En el caso de la carga de exportaciones, ahí es netamente país de destino final. En este caso, Estados Unidos, crecimos un 21% en la exportación, llegando a 121.000 toneladas, ¿cierto?, en el año 2020, periodo de enero-agosto. Caímos en la exportación a China un 53%, pero hay que entender también que la exportación a China, ¿cierto?, hay que ver bien específicamente qué tipos de mercancías son, ¿ya?
En el caso de Francia aparece ahí dentro de la gráfica, pero con movimientos que ya son muy pequeños. Si bien se ve un porcentaje grande, un 35, un 41, un 89, realmente la cifra es pequeñita, ¿ya? Acá la distribución de la torta grande de exportación de carga aérea se la lleva a Estados Unidos y China, ¿ya? Ahí también sirve mucho de apoyo, Pablo, todos los informes que hemos hecho bilaterales, que recuerdo haberte entregado hace un par de semanas, un Chile-China y un Chile-Japón, que también se hizo para el periodo de enero-agosto, y Chile-México también, donde ahí sí tiene un zoom realmente en el Chile-China. Si en algún minuto tú eso tienes la opción de compartirlo también con la gente que nos acompaña, es súper interesante, porque ahí realmente tú ves cómo se movieron realmente del ranking las mercancías y cuánto cayeron respectivamente las principales, ¿ya? Así que te dejo también esa invitación en algún minuto. Bien, a cifra general entonces, ese es básicamente cuáles son los totales que hemos podido nosotros pesquisar, siempre entendiendo ranking top 5, separando la carga marítima de aérea, ya en estas tres tipos, ¿cierto?, de import, o sea, lo impo de lo expo respecto a estos tres tipos de carga que son las principales, ¿ya? Y finalmente, dejarles como de ese ranking que yo les conté que hicimos, ¿ya? Y que terminamos de elaborar hace aproximadamente 2 meses, ¿ya? Les voy a dejar como unas pequeñas imágenes, porque, Pablo, me gustaría compartirlo con la gente que hoy día nos acompaña, ¿ya? Yo voy a mandarles también, para que adjunten junto a la presentación en PPT, ¿cierto? Mandarles unas tablas de Excel, ¿ya? Que tienen cifras, ¿cierto?, de estos rankings como los top, ¿cierto?, totales, y aquí está expresado en la unidad real, que en este caso es kilo y dólar, FOB, ¿cierto?, para que se hagan como una pequeña noción o idea de cómo es el ranking que hace DataSur. En este caso ahí están los 3 mayores, ¿cierto?, compañías de transporte, ¿cierto?, de la carga aérea de INPO, a año cerrado, ya esto, recordar que lo tenemos de 5 años para atrás y lo que va del 2020, los productos, ahí por ejemplo, en el año 2019, como ya los teléfonos celulares pasaron a ser una cifra, pero desorbitante, entendiendo que son 1.228 millones de dólares importados en teléfonos celulares, es una cifra de loco, ¿cierto?, por carga aérea, ¿ya? Bueno, las partes y piezas de maquinaria que siempre hemos entendido que las grandes empresas de la minería, ¿cierto?, requieren de la importación de estos insumos de manera rápida, y los medicamentos que obviamente si pasamos a la cifra después del 2020, entran con mucha fuerza, ¿cierto?, también insumos médicos, insumos, ¿cierto?, de sanidad, de productos de la misma COVID, y siempre dejando como la noción para nuestros usuarios que ahí, en ese ranking, lo que va a encontrar finalmente una empresa que trabaja con nosotros es hacerse una idea. Por ejemplo, en import aéreo se importan 5.100 tipos de productos distintos, o códigos arancelarios distintos. Compañías de transporte son 250 las que participan, o son 170 puertos de origen. En este caso, Miami lidera todo el origen, ¿cierto?, de carga aérea, seguido por Ámsterdam y Sao Paulo. Entonces, todos estos datos y todas estas cifras van ayudando de cierta manera a tener como una noción general. En el caso de las exportaciones, entendiendo que aéreo desaparece todo lo mineral, ¿cierto?, y el cobre, empiezan a aparecer los productos que realmente salen por aéreo, como el salmón, la cereza, congelados, etcétera, y siendo también el principal empresa de transporte de carga de exportaciones, LATAM, y como principal puerto de destino el puerto Miami, ¿ya? Y para cerrar mi presentación, Pablo, me gustaría que les doy las gracias. Primero que todo, agradecerte, es sumamente interesante. Mucha gente está preguntando por el puerto de Valparaíso, lo que presenta Rodolfo, presentó el primero 5, obviamente el puerto de Valparaíso no llega a eso. En todo caso, hay un informe mucho más completo de esto, que obviamente nosotros lo tenemos preparado, pero ya es para nuestros clientes, y por respeto a que ellos obviamente tuvieron un valor, no podemos entregarlo así. No, pues si quieren saber en qué lugar está Valparaíso, que me llamen. De todas maneras. Voy a agradecer, creo que es sumamente interesante todo. Han habido varias preguntas. Esto está siendo grabado, así que, y va a estar en el canal YouTube de DataSur, que ahí en cliente DataSur lo ha puesto insistentemente en el chat para que ustedes puedan de alguna manera tener esta información. Si quieren que les mandemos las presentaciones, obviamente queremos mandárselas a los que estén interesados, no llegar y mandar un mailing con la presentación, por lo cual les pido dos cosas: o nos ponen su mail en el chat y nosotros a todas las personas que con nombre y email les vamos a mandar estas presentaciones, y también en el fondo, si no, pueden escribirnos directamente a contacto@datasur.com y ahí pueden solicitar la presentación de manera formal.
Pero vamos a seguir las presentaciones, tiene algo muy interesante. Vamos a hablar de la importancia de los datos en la gestión logística y aduanera. Y aquí tenemos a otro amigo que es indudablemente muy interesante lo que nos va a presentar Javier Uribe, él es abogado, también asesor aduanero de la Asociación Logística de Chile, de ALOG. Fue ex jefe del Departamento Judicial y subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduana. Así que, ¿quién mejor que Javier para poder de alguna u otra manera presentarnos esta importancia de los datos en la gestión logística y de aduana? Javier, te dejo la sala a tu disposición y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha y se ve mejor. Bueno, le agradezco a DataSur y por esta oportunidad de poder presentar algunas ideas, algunas cosas que me parece que podrían ser interesantes. Agradecer también siempre a ALOG, con quien ya llevamos algunos meses trabajando algunas cosas que son también de mucho interés para ir mejorando en general la gestión, la logística y particularmente lo que tiene que ver con materias aduaneras. ¿Se ve la presentación? Sí, Javier, se ve todo perfecto. A diferencia de mis predecesores, de Pablo y Rodolfo, yo les voy a mostrar pocos datos, pero sí pretendo con esto abrir un poco el apetito para llegar a obtenerlos, con algunos pequeños tips o ideas que podrían, en general, mejorar la gestión aduanera. Pablo nos mostraba al inicio una serie de variables que van determinando el comportamiento del intercambio comercial, ya sea a nivel mundial o local, y que afectan nuestras importaciones o exportaciones. Ojo que siempre hablamos de importaciones y exportaciones, que es el grueso de las distintas destinaciones aduaneras que hay. Pero hay otras destinaciones aduaneras que también generan movimientos, que generan la posibilidad de postergar a lo mejor inicialmente el pago de los derechos y que pueden ser de alto interés y que normalmente uno no ve medidas, o no hay datos, o hay pocos, o no se conocen. Ahí les dejo algo interesante como para pensar. Pero no obstante estas variables que presentaba Pablo, hay una que considero que se sostiene en el tiempo y que no nos permite de alguna manera seguir avanzando, y que tiene que ver con aquellas situaciones vinculadas al tiempo, a los costos o a la cantidad de documentos que se generan con ocasión de una operación aduanera de internación o de exportación. Porque hay muchos actores, hay muchas instituciones involucradas donde falta, creo yo, un cierto liderazgo. Se han generado algunos estudios bastante interesantes por la Universidad de Chile, en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, se han generado también por parte de la Universidad Católica de Valparaíso, pero al final muchas veces las cosas quedan ahí, quedan dando vuelta, y el dato fluye, pero se estaciona y no se trabaja. Entonces creo que muchas veces detrás del dato lo que debe haber siempre es una decisión humana, una decisión en cuanto a poder accionar con un foco determinado, de tal manera de poder ir obteniendo algunos de resultados. Si uno no lo decide, si uno no lo tiene claro, si uno no entra, como decía muy bien Rodolfo, y hace zoom a ciertos antecedentes o a cierta información, entonces no vamos a lograr avanzar nunca. Y creo que ese es un problema. Yo cuando leía los informes, preparando esta presentación, que les decía del año 2011, del año 2014, veo que el diagnóstico hoy día es prácticamente idéntico. Y frente a la pandemia, aprovechando esa variable, sí pudimos ver que la aduana, este año, en marzo, tomó algunas acciones que les diría que se esperaban hace años, facilitando de alguna manera el comercio. Veamos algún contexto mayor. ¿Qué es lo que hace la aduana? Bueno, controla, el control lo hace a través de reglamentaciones normativas para efectos de ingresos, salida, fiscaliza, pero fiscaliza con datos, pero con datos que no siempre son utilizados de manera, por decir así, inteligente. Genera normas, esas normas muchas veces generan ciertas brechas que tampoco en el tiempo son medidas. Genera también algunas alternativas de facilitación del comercio. Esto es en parte porque Chile tiene algunos acuerdos
o ha adquirido algunos acuerdos de nivel internacional, ya sea a nivel de OMA o a nivel de Organización Mundial del Comercio. Y en eso la facilitación del comercio juega un rol preponderante. Y para poder facilitar el comercio, bueno, justamente hay que medir algunas cosas que nos permitan poder ir determinando algunas acciones. Pero también la facilitación genera la obligación, a la medida que a veces se va soltando de alguna forma la fiscalización, por lo mismo que esta debe ser más inteligente, obligando y empujando a los operadores, que son muchos de los cuales están fiscalizados por la aduana, que tienen una potestad infinita, también empuja a los propios actores a ir desarrollando también algunas actividades que permitan ir dando una cierta seguridad al desarrollo de la cadena, particularmente lo que tiene que ver con la operación. Hace unos días atrás publiqué por ahí un artículo que hablaba que la gestión del riesgo es tarea de todos, por lo tanto hay que también mirarse hacia adentro y no siempre esperar que la autoridad vaya determinando algunas acciones. La aduana trabaja con muchos sistemas, hay ecosistemas, pero que lamentablemente no están integrados, como por ejemplo, para aprovechar el dato y desarrollar una fiscalización mucho más inteligente y con ello redundar en apuntar a quienes realmente representan un riesgo frente a aquellos que realmente quieren hacer bien las cosas. Genera también mucha estadística, parte de su estadística está publicada en su página, pero que es una estadística que no hace más que apuntar a levantar datos, pero sin que esos datos sean trabajados de una manera más inteligente, por decirlo así. Hoy la autoridad aduanera sí tiene una visión mucho más sistémica y que empuja a poder aprovechar de mejor manera esa estadística, pero esperemos que esa intención se traduzca en acción. Y la aduana, bueno, debe gestionar el riesgo que me parece que es fundamental, y la única forma de hacerlo es a través de un dato pensado. Entonces, con datos estructurados y pensados, se puede desarrollar una acción mucho más concreta y con mejores resultados que vayan en beneficio, en definitiva, de todas y cada una de los actores de la cadena. ¿Qué es lo que no hay? ¿Es escaso o se desconoce? Bueno, justamente tener una visión conjunta sobre la operación aduanera. Yo aplaudo en ese sentido, por ejemplo, a la Asociación Logística de Chile o algunas otras asociaciones gremiales que permiten tener y levantar ciertos datos para, de una manera mucho más global, poder ir determinando ello. ¿Quién y cómo se estructuran los datos que genera la operación aduanera? Bueno, en principio es la propia aduana, pero tal como les he señalado, hay una serie de actores de naturaleza pública o privada que participan en la generación de toda operación. Cada uno puede producir datos, cada uno puede producir información, cada uno participa, como les digo, en esa actividad. El problema es que muchas veces el dato queda justamente depositado por decirlo así, en el computador o en un sistema, y no se aprovecha porque la operación del día a uno en el fondo se lo va comiendo. Falta foco en ese sentido. ¿Se conocen los resultados de la acción aduanera? ¿Sabe usted cuánto hace o no hace la aduana a propósito de cada una de sus acciones? ¿Cuáles son esos resultados? Si están medidos o no están medidos. Eso puede ir determinando el comportamiento e incluso la inyección de mayores recursos para ir haciendo más eficiente la labor o tarea. La aduana tiene un presupuesto que es bastante importante, tiene un número acotado de funcionarios y hay indicadores que a veces no distinguen bien entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Voy a poner un ejemplo. Hasta hace un tiempo atrás, la fiscalización, el resultado de una fiscalización producto de el hallazgo de 2 pares de zapatillas pesaba para el indicador de me refiero a pares de zapatillas falsificadas, pesaba exactamente lo mismo que la incautación de un contenedor completo con zapatillas falsificadas, porque el indicador no hacía distingos de naturaleza cualitativa. Entonces, esos resultados de la acción aduanera muchas veces quedan, entre comillas, escondidos dentro de la propia institución y no son requeridas, salvo que uno tome algunas medidas que voy a mostrar más adelante, no son requeridas para ir, de alguna manera, reconduciendo su actividad. Se identifican las brechas y los nudos críticos. Yo les decía que hay algunos estudios e informes que más o menos determinan los tiempos de la operación aduanera, los costos que están asociados a la operación aduanera, el número de documentación aduanera, pero la verdad es que a la hora de tomar esa información, que no está, creo, bien depurado, pensada, no se consigue mucho. Entonces, ¿qué se percibe? Bueno, justamente una falta de identificación de datos y de fuentes de datos.
falta de sistematización y de trazabilidad de la información que incluya, esto me parece que es altamente relevante a propósito de las conexiones, por ejemplo, que tiene DataSur con otros países, que incluya la conexión con países donde nosotros tenemos intercambio comercial, de tal manera de poder tener una información mucho más inteligente y trazable, no solo de la perspectiva y teniendo el dato del país de origen o destino que ha de tener la mercancía en relación con Chile, sino el cómo yo trabajo bilateralmente con esos países en donde hay intercambio para efectos de ir mejorando la condición tanto del dato como también la eficiencia de la operación de intercambio. Y muchas veces he escuchado gustosamente a Rodolfo cómo señala que acá se aplica por parte de ellos inteligencia artificial. Bueno, justamente con esos datos no se aplica en general por parte de la aduana o bien se desconoce, y el poder llegar a obtener esos datos aplicando inteligencia puede hacer que la acción fiscalizadora o la acción que desarrolla la aduana sea mucho más eficiente, pero al mismo tiempo el poder trabajar el dato por empresas o consultoras que pudiesen acceder en su totalidad a él, me parece que es altamente relevante. A propósito también de lo que decía Rodolfo y conversábamos ayer con Pablo, lamentablemente la aduana en un celo mayor y de alguna manera dando cumplimiento a cierta normativa que restringe el acceso a la información, se quedó sin poder entregar datos que sean mucho más precisos y concretos respecto de los importadores o exportadores. Pueden haber una serie de razones, pero eso de alguna manera, el impulso del mejor dato trabajado, si no se tiene en su integridad, bueno, no permite poder desarrollar una acción mucho más eficiente para efectos de ir eficientando la cadena y los procesos en su conjunto. ¿Qué datos se necesitan? Esto son como preguntas y respuestas obvias, pero a las que hay que darle una vuelta. Todo aquel que pueda contribuir a una mejora del proceso logístico aduanero. Bueno, cada uno sabrá cuál es la piedrecita que tiene en el zapato y que le molesta para efectos de poder desarrollar un proceso mucho más eficiente, mucho más rápido, y de qué manera a lo mejor la aduana, en su intervención, ya sea a través de un procedimiento o de una sanción, genera un mayor costo. Para eso, obviamente, ¿qué es lo que necesita? Identificar las fuentes disponibles. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos disponibles? ¿Cuál es la información existente en relación con esas fuentes? Y si la información a su vez está estructurada o no estructurada. Posibles fuentes. Bueno, los datos y estadísticas de la aduana. Hay estadísticas COMEX que están publicadas en la página, pero hay muchos datos, como los que les mencionaba al principio, el producto de ciertas acciones, como las de fiscalización, que no están publicados, pero respecto a los cuales uno podría tener acceso para ver de qué manera se va interrumpiendo la cadena o el flujo de ella. Por lo tanto, hay datos que están publicados, como les decía, y hay otros que no lo están. Bueno, la posible fuente, bueno, la existencia de la que está existente por cada operador o asociación gremial. El levantamiento que haga cada operador respecto de sus operaciones y las trabas que pueda identificar en él, me parece que es fundamental. Pero mi experiencia, lo que he podido observar es que muchas veces el operador, o la asociación gremial a la que está adscrita el operador, no hace ese levantamiento, o el día a día se lo va comiendo, de tal manera que no avanza en ese sentido. Pero la primera fuente está en la casa, en cada uno, además de las que deban proporcionar los distintos servicios públicos. ¿Ah? ¿Qué otras fuentes hay respecto de ciertas situaciones que de alguna manera enturbian o entraban la operación aduanera? Bueno, hay los estudios que yo les mencionaba, pero hoy día no hay estudios actualizados que al menos que yo pueda conocer. Y los estudios además, que es lo que son muchas veces parciales, están distribuidos entre distintos organismos públicos o privados sin que entre ellos exista una articulación mayor. Entonces, bueno, falta de datos y estadística global es lo que nos ocurre. Causas que encarecen la operación aduanera. ¿Cuáles son los nudos críticos? ¿Cuáles son los focos, los costos directos, los costos indirectos actualizados? Los tiempos que están comprometidos en una importación, en una exportación, el número de documentos que hay que ir generando. ¿Cómo accedo a la información faltante? Bueno, hay una vía que es absolutamente legal y ajustada a normas, que es la ley de transparencia. El problema es que la ley de transparencia genera y tiene muchas limitaciones. Hay que preguntarle muchas veces al exportador, si quiere o no compartir la información con un tercero. Esa es una obligación imperativa. Entonces yo entiendo el ordenamiento que haya podido traer la ley de transparencia
en cuanto al acceso a los datos, pero creo que hay una sobreprotección más hoy día cuando el dato es tan importante para hacer que los procesos sean mucho más eficientes. Hay una crítica al sistema que entraba el poder hacerse de esta información. Bueno, otro acceso a la información faltante es levantar el dato interno de cada operador a nivel de asociación gremial, a propósito de las posibles fuentes. Si yo le preguntara a cada uno de los operadores si tiene muy claro o determinado cuáles son sus costos o cuáles son las brechas que le ha generado particularmente la aduana, yo creo que la mitad de ustedes al menos difícilmente podría responderlo o contestarlo. Y una forma también de acceder a la información es a través de alianzas que generen integración entre el dato público y el dato privado, de tal manera de ir transparentando justamente la información. Por ejemplo, los costos que están asociados a la cadena, que a veces no están muy claros. Dolores de cabeza, posibles brechas vinculados a la materia aduanera. Bueno, se puede generar a propósito del proceso normativo. Los procesos normativos aduaneros son realmente, son detallistas, complejos, y muchas veces quedan desfasados de la realidad. Hay que cumplirlos, porque es la forma de ingresar o de hacer que la mercancía salga del país. Pero en esos procesos normativos, usted ha identificado cuáles son cada una de las brechas, los resultados que están aparejados. Muchos procesos normativos, o el incumplimiento de esos procesos normativos, acarrean sanciones por incumplimientos de plazo. Muchas veces hay algunos operadores, esto yo lo sé, que incurren en sanciones, pero producto de un tercero que no entrega la información a tiempo. También, a propósito de ese proceso normativo, hay un bajo uso, como lo digo ahí, de ciertos instrumentos que entregan cierta certeza. Por ejemplo, en materia aduanera, hay lo que se llaman las resoluciones anticipadas, que están vinculadas a temas de clasificación, de valor o de preferencias arancelarias, reglas de origen, que permiten y le dan certidumbre respecto del comportamiento que va a tener la aduana y el cómo va a entender la aduana el que usted el desarrolle a propósito de alguna de esas materias, su operación aduanera, de tal manera que con eso usted tiene las reglas claras. Y al tener las reglas claras, eso le va a permitir, en el fondo, evitar que el proceso normativo lo castigue de alguna manera. Bueno, el proceso operativo. Bueno, esto está vinculado también a lo que les mencionaba sobre los costos directos o las barreras pararancelarias que hay durante el proceso de una importación o de una exportación, donde concurren un sinnúmero de operadores, algunos de los cuales están bajo la potestad de la aduana, otros no están bajo la potestad de la aduana. Sin embargo, la desarticulación se hace notoria y evidente. Y tenemos también en materia aduanera un sistema sancionatorio que es muy antiguo y que castiga en forma dura faltas que muchas veces no se entienden. Hay disparidad de criterios de aplicación y hay ciertos costos. Bueno, conocemos cuáles son esos costos que tienen las reglas que han sido incumplidas y que no tienen aparejado una normativa que esté a los tiempos que se requieren hoy día. Bueno, yo creo que eso no está o no existe y hay que ir levantándolo particularmente. Paros aduaneros, quise mencionarlo acá. Los paros aduaneros son ultra conocidos en nuestro país y dada la potestad y la necesidad de intervención que tiene la aduana tanto en el ingreso como en la salida de la mercancía, bueno, generan un costo que es altísimo. Sabemos cuánto le cuesta a cada uno de los sectores el desarrollo de un paro aduanero, que el último, que fue hace como 2 o 3 años, duró 9 días consecutivos, está medido. Le llevamos esa información al Ministerio de Hacienda o a los ministerios involucrados para efectos de ver cómo, desde una perspectiva también política, pero sistémica, podemos mejorarlo. Otro dolor de cabeza o posible brecha son las condiciones impuestas por actores relevantes en la cadena que no están sometidos a la potestad de la aduana. Sabemos cuáles son, cuánto nos están exigiendo, cuál es el rol de la aduana y cuáles son las limitaciones, lo hemos medido, lo identificamos. Bueno, me parece que esas son ciertas tareas que hay que cumplir. Unos datos. Ayer estuve conversando con uno de los encargados de un proyecto que es la ventanilla única marítima, BUMAR, que tiene un proyecto de integración, pero que está especialmente o focalizada en su etapa inicial hacia lo que tiene que ver con la recepción de las naves. Y su finalidad es evitar la producción de
425.000 documentos que se generan al año por esa vía y ahorrar en horas de trabajo y en la tramitación alrededor de 62.500 horas. Multas aduaneras. Esto me parece que es un muy buen ejemplo para que uno se detenga a pensar y asimilar lo que puede significar el actuar aduanero, que luego de su análisis podría implicar incluso una modificación normativa. Pero para un tipo de operador, un determinado tipo de operador, que no lo voy a mencionar, sus multas aduaneras, ahí aparecen 3 años, pero en realidad era un periodo de 2 años y medio, superaron las 81.886 y por montos que superan los 4.600 millones de pesos. A eso súmele todo el proceso administrativo que conlleva la aplicación de una multa, audiencia, desplazamiento de personal, bueno, HH para efectos de poder concretarla. Entonces, ¿cómo se obtuvo la información? Bueno, se le pidió a la aduana, se aplican multas a propósito justamente de su acción fiscalizadora, pero estos no son datos que estén ventilándose en forma constante y permanente. Piense cada uno de sus operadores en los distintos países, acá en Chile, cuántas multas aduaneras ha tenido que soportar. Las multas aduaneras normalmente las tienen que soportar los operadores, pero los operadores están, ¿no es cierto?, trabajan para un importador o un exportador que finalmente termina a veces soportando un mayor costo. Pero muchas veces esas multas no se condicen con una situación real y generan un problema mayor, de tal manera que una revisión de sanciones, de una estructuración de datos que tengan por finalidad dar cuenta de algo así, me parece que es altamente necesario. ¿Ah? Campos de interés sin datos consolidados. Bueno, yo he trabajado harto porque también tuve a cargo de esta área el último año que estuve en la aduana, sobre las mercancías rezagadas, que este es un temón para los almacenistas intra o extra portuarios. Fíjense que trabajando, por supuesto que no lo voy a mencionar, con un almacenista del país, pudimos, entre otras cosas, y luego de generar algunas capacitaciones y profundizar en el entendimiento de algunas normas, pudimos observar que los últimos 15 o 20 años habían tenido que entre comprar y arrendar alrededor de 80 contenedores, porque las mercancías rezagadas, que son mercancías abandonadas o incautadas, que deben tener los almacenistas, pero que estaban de una manera sobredimensionada, rompen espacios o ocupan espacios que son súper importantes para el movimiento de la carga regular, no para la que queda estacionada a la espera de un proceso de destrucción, de donación o de subasta, donde la actividad de la aduana en ese sentido es muy baja. Bueno, y el costo de oportunidad del almacenaje, usted siempre debe pagar por la carga que queda dentro de un recinto del almacén, ese es uno de sus giros principales, tiene otros adicionales o complementarios. Sacó en ese caso la cuenta de la empresa y el costo de oportunidad era de varios millones de dólares, que le hubiera significado el tener carga regular y que hubiese sido pagada. Varios millones de dólares. Hasta ahora no se había sacado el cálculo. Y cuando se le llevó la cifra a la aduana quedó realmente impactada y se generó, bueno, hay una mesa de trabajo que hoy día permite ir avanzando para tener flujos mucho más expeditos, destinaciones finales de esos productos, que a la larga van a ir abaratando los costos. Pero eso no está medido en general, hay que medirlo. Bueno, el canje del BL, que forma parte de una condición del despacho, bueno, también tiene una serie de costos asociados y las causas, bueno, se están hoy día revisando para lograr con ello ir mejorando a través de una mesa integrada entre distintos actores. Bueno, las acciones y los resultados del ejercicio, como les decía, de la potestad aduanera, en zonas primarias o también en fiscalizaciones posteriores como auditoría, tampoco están medidos. ¿Saben cuánto le cuesta al Estado el poder tener o mantener auditores que antes no lo tenía? Esto partió del año 2014, versus los resultados que ha tenido. Se sabe cuánto cuesta, bueno, en general se sabe lo que cuesta un aforo, pero la cantidad de aforos que no tienen un resultado positivo, es decir, que no hay un hallazgo, esto está vinculado con el análisis del riesgo y la selección inteligente de la carga que efectivamente pueda generar alguna dificultad. Pero muchos aforos físicos, que implican en el fondo estacionar la carga, lo que encarece todo el proceso, bueno, no tienen un resultado. Uno respeta la potestad aduanera, sin duda,
tienen el derecho de poder desarrollarla, pero hay operadores que realmente quieren hacer bien las cosas, cumplir voluntariamente y en regla con todo, y sin embargo muchas veces son fiscalizados, y en cambio aquellos que muchas veces están no cumpliendo o ajustándose a la norma, tienen libertad para efectos de hacer el movimiento de su carga. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante el que uno pudiese, por ejemplo, medir los tiempos de aforo, que además dependen de los tiempos no solo de funcionarios aduaneros, sino que también de los operadores portuarios o almacenistas, o ambos si es que tienen la doble condición. Me parece que es algo interesante. Bueno, demurrage, que este es un temón a nivel mundial, y el tiempo promedio de evolución de contenedores. ¿Cuánto se paga por demurrage? Que la libertad o el tiempo que hay al inicio, pero muchas veces hay ciertas postergaciones que no son consecuencia del operador directamente o del importador, y lamentablemente el costo al final termina siendo mucho más alto del pago que finalmente hay que soportar que el valor que le significaba el flete. Y una serie, bueno, esas son como las barreras pararancelarias que tienen que ver con, entre otras cosas, con externalidades o con ciertas condiciones que no son pecuniarias, pero que a la larga generan un costo mayor, como todas las certificaciones que hay que acompañar respecto de ciertos y determinados productos, que yo diría que tampoco eso está medido. ¿Qué se necesita? Para mí, de todas las láminas, creo que esta es la más importante. No tiene datos, por cierto, pero por aquí pasa, creo, en parte una solución. Bueno, hay que tener muchas veces una actitud proactiva en grupo. Individualmente también me interesa lo que me pasa a mí como operador, pero cuando el operador vecino tiene que soportar el pago, por ejemplo, de multas aduaneras, que a lo mejor son 25, 30 mil, 100 mil, 500 mil pesos mensuales, pero en la sumatoria del conjunto o de la asociación gremial respectiva, bueno, resulta que podemos tener cifras como las que les mostraba en el número anterior. Entonces tiene que haber una actitud proactiva, no solo individualista, sino que también a nivel de grupo, porque al hacer el grupo y al generar el dato, que no se tiene muchas veces, bueno, usted puede generar el movimiento y el cambio. De lo contrario, pasa lo que viene en el punto siguiente. Bueno, se asume la derrota nomás, y se internaliza el gasto. Dentro de mi presupuesto anual, yo sé que este año voy a tener que pagar, producto de los últimos 3 años, lo que he venido pagando en forma constante y permanente. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay que internalizar el gasto. Hay que provisionarlo, por cierto, pero no hay que asumir la derrota. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desafiar a la autoridad, con una acción persistente y sostenida. Yo les mencionaba, hay diagnósticos de años y el cambio no se produce. Entonces, la única forma de desafiar a la autoridad a través de una acción persistente y sostenida es justamente generando información, pero con datos que estén bien pensados y estructurados, y lo posible actuar en grupo o bien individualmente. Si se transparentan esos datos, si se obtienen esos datos y se estructuran, bueno, usted va a generar mayor competitividad naturalmente. La transparencia del dato es fundamental. La tecnología para el dato es sin duda hoy día aún más necesaria, pero creo que detrás de todo eso, como lo dije al inicio, tiene que haber una decisión sostenida en el tiempo y una voluntad, la voluntad de atreverse a hacerlo. Y yo les aseguro que van a tener un muy buen resultado. Y creo que en ese sentido DataSur puede ser un tremendo aliado a ese desafío. Finalmente, información de interés. Acaba de firmar un convenio entre la aduana y ProChile sobre intercambio de información semanal, que se supone que le va a generar mayor eficiencia al proceso de exportación. Estamos llenos de convenios, estamos llenos de acuerdos de cooperación, y a la hora de ir materializando y avanzando con un foco definido, soy escéptico en relación con esto. Y creo que no solo interesa el simple dato, sino que el zoom, que muchas veces el tiempo en la administración pública no está definido, o no hay tiempo, la operatoria se lo va comiendo, entonces se generan alternativas que a veces no se toman, y creo que una buena alternativa pueden ser empresas que justamente se dediquen a aplicar inteligencia artificial al dato. Estadísticas COMEX, información de interés, hay en la aduana, usted las puede revisar, pero es insuficiente para efectos de poder trabajar un poco más y de manera más, para que tenga un efecto real el trabajo de esa información. La SINSEX, este es el Sistema Integrado de Comercio Exterior,
que es ventanilla única. La idea, ayer conversaba con un operador y me decía, sí, Javier, un poco preparando esta presentación, esto está funcionando, pero resulta que tengo que entrar como a 3, 4 plataformas o ir llenando y repitiendo datos porque una operación puede tener distintos organismos públicos intervinientes. Por un lado le tengo que llenar los datos a la aduana, está claro, está digitalizado, a lo mejor lo puedo hacer. Por otro lado le tengo que llenar los datos al servicio de salud. Por otro lado le tengo que llenar los datos a X, entonces al final, y tengo que repetirlo. Entonces, ojo, que cuando hablamos de digitalización, no solo queremos en el fondo tener el dato en el computador a la vista, sino la idea es simplificar y evitar el tener que estar repitiendo información la que además requiere ser trabajada. Y por último, información de interés, existe lo que se llama el programa del operador económico autorizado, que es un programa que permite mejorar los procesos internos y para mejorar esos procesos internos hay que medir también algunos datos. El programa de certificación del operador económico autorizado hoy día está implementado para agentes de aduana, está implementado para courier, está implementado para importadores y está implementado para exportadores. Y la idea es simplificar los procesos, porque usted a cambio de la simplificación de ciertos procesos aduaneros, donde usted puede lograr una mayor velocidad, este es un programa mundial, y dentro de eso está Alianza Pacífico. Chile lo que se llama una especie de acuerdo de reconocimiento mutuo, en donde la certificación del operador de allá aplica también para la operación que va a llegar a Chile. Entonces, si lo revisan, por ejemplo, en México, bueno, en Chile no lo van a revisar. El problema es que ese programa está recién en su proceso de implementación, pero es de una alta utilidad. A cambio de esa certificación, usted tiene que ofrecer gestión del riesgo, tiene que tener políticas de seguridad de información, entre otras cosas, pero hacia allá va el mundo. Eso facilita el comercio, fomenta el cumplimiento voluntario. Así que bueno, con esto concluyo mi presentación. Le agradezco su atención y especialmente a Pablo y Rodolfo por haber considerado a mi persona y dar este espacio para exponer. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Javier. Realmente interesante lo que nos propone un poco, sobre todo este concepto de repente desafiar a la autoridad. También soy escéptico de algunos programas que se han hecho con respecto al tema de la información, de los datos. Han habido programas que ya llevan años, el mismo CISEX, este se origina en el primer año del primer periodo de Sebastián Piñera como presidente, si estamos hablando de que ya vamos 10 años y así es. Estamos todavía ahí en el proceso. Tenemos otros casos emblemáticos, el Observatorio Logístico, me acabo de meter para no meter la pata, información desde el año 2010, hasta el año 2018, estamos hablando de que indudablemente es impresionante la cantidad de años y sigue ahí estancado. El BUCE, creo que tiene como más de 10 años, si el CISEC tiene 10, el BUCE debe tener unos 15. Entonces, de alguna manera, también me genera cierto ruido y de repente, claro, cuando uno ve estos convenios que se firman entre ProChile y aduana, uno quiere el mayor de los éxitos. Como DataSur somos partidarios de que la información se tiene que democratizar, que ojalá todas las empresas, las micro, las pymes, las grandes empresas tengan la misma información en su escritorio al minuto de tomar decisiones estratégicas. Estamos llegando al final del encuentro, ahí ya veo a Cintia y creo que ha sido una excelente jornada, creo que es muy interesante la información entregada por Rodolfo, entregada por Javier ahora, y creo que de alguna manera nos deja bastante claro la importancia de la información y lo que está pasando. Y en ese sentido quedamos muy felices, muy contentos con esta jornada. Hubo mucha gente en sala, más de 100 personas, lo que nos alegra bastante y también nos señala dos cosas, que hay un interés en la información y que es difícil conseguir información, sobre todo en el ámbito de la logística, en el ámbito de la carga. Es bastante complejo tenerla, y la que hay no da el ancho que debiera, y ahí Cintia sabe mejor que todo las dificultades que tiene el mundo de la logística y de la carga para poder tomar buenas decisiones. Cosa que no pasa en otros países. En otros países tenemos liberado, incluso, más allá que la información de la DIN, de la declaración de ingreso de salida, tenemos liberado los manifiestos de carga, lo que indudablemente alimenta una industria tremendamente potente y que está al servicio del comercio exterior, que, como hablábamos antes, es el 56% del PIB en Chile, por lo cual no se deberá mirar en menos. Quiero agradecer a todos.
la jornada del día de hoy. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Javier, Rodolfo, creo, y a todos los que están acá presentes. Creo que ha sido un exquisito encuentro con la información y en ese sentido estamos muy felices de poder aportar. Un abrazo a todos, que tengan una muy buena jornada e invitarlos a las actividades que de alguna manera también estamos organizando todos. En especial quiero dejar una en pantalla porque todos conocemos lo que es la LAI. La importancia que tiene la LAI para los diferentes países con tratados, que tienen tratado en común. Bueno, la LAI tiene muchas cosas que decirle a las pymes exportadoras y también importadoras. Ahí está mal el título, porque dice solo pymes exportadoras, pero también importadoras. Muchos beneficios, capacitaciones, programas, información también dentro de su portal. Entonces, usted agarre la cámara, agarre su celular, cámara fotográfica, pinche ahí en el código QR e inscríbase a este increíble encuentro que ponemos a disposición de todos ustedes. Un abrazo a todos, que tengan una Gracias, Pablo, gracias, Rodolfo, Gracias. Javier, gracias a todos, que tengan una buena jornada. Igual, que tengan toda una excelente jornada y así estamos terminado el encuentro del día de hoy. Muchas gracias y que a todos les vaya muy, muy bien.